Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, qué gusto estar con ustedes esta mañana. Hoy es miércoles 12 de agosto del año 2020. Este día tendremos nuestro acostumbrado panel de los días miércoles. Estarán en nuestro estudio nuestros invitados, la licenciada Leonor Selva, analista, que creo que se va a incorporar dentro de poco. Henry Flores también, que nos dice que viene en camino. Isaac Ortega estará también con nosotros, y Tania Pastor, que se disculpa por no poder estar por compromisos de última hora. Así es que les damos la más cordial bienvenida. Esperamos que sea un programa, como siempre lo es los días miércoles, propositivo. Leonor, quisiéramos empezar contigo. El día domingo tuvimos una cadena de televisión en el cual el señor presidente hizo varios anuncios, dentro de los cuales lo más importante que se dio en cuanto al tema de la reapertura económica es que no contamos con ningún instrumento. ¿Qué te pareció a ti la cadena del presidente el día domingo? Bueno, a mí, partamos por decir que el fallo de la Sala Constitucional no es que elimina por completo la alternativa de contar con una herramienta legal para regular la cuarentena, que es necesario que haya una especie de cuarentena para ir haciendo la reapertura gradual de la economía, sino que nuevamente la Sala reiteró que la atribución de declarar las cuarentenas, de regular las cuarentenas, es de la Asamblea Legislativa, y nuevamente invitó al Ejecutivo y la Asamblea a que se sentaran a tener discusiones para buscar aprobar una ley, que entiendo que Mario Ponce también dijo que estaba dispuesto a analizarlo él como presidente de la Asamblea. Sin embargo, ayer el secretario jurídico de Presidencia básicamente planteó que descartaban esa alternativa, entonces que teníamos reapertura en fase 1 hasta el 23 de agosto y luego apertura total, pareciera, ¿no? En primer lugar, creo que hay que ver qué tan total es. Hay empresas que, hay que recordar que las empresas voluntariamente pueden decidir continuar con otro calendario, continuar con sus operaciones a una intensidad más baja de la que tenían antes. Pero además, ayer los transportistas, digamos que el tema de transporte público, que es una de las aristas más fuertes del tema de la reapertura económica, manifestaron que ellos ahorita en estas condiciones, sin el diálogo con el Ejecutivo, no estarían en condiciones de salir a la calle. Entonces, al margen de que la Sala no es que les quitó todas las herramientas jurídicas para regular cuarentena, hay que decir, la opción del diálogo, a mi juicio, siempre debería estar abierta en la Asamblea. Eso no debería de quitarse de la mesa nunca, pero además creo que sí hay una tarea para el Ejecutivo dentro de ciertos ámbitos, en especial en el transporte público, donde sí tiene que regular cómo se va a dar esta reapertura. Isaac, ¿compartes tú el criterio que esgrime el presidente de que se queda sin instrumento y que son los únicos administradores nada más de hospitales y de pandemia? No, claro que no, Julio. Buenos días a todos, de verdad, y a todos los salvadoreños que nos están viendo. Claro que no, yo creo que más allá de todo lo que se le ha llamado la atención al presidente de que tenga que acatar cada resolución, más que todo lo que se le está haciendo, que se le está diciendo nuevamente, es que vayan y que busquen un consenso con la Asamblea, que entremos en esa parte que tanto ha fallado durante este gobierno, que es el diálogo, para poder llegar a un punto en donde ambas partes puedan estar de acuerdo para poder salir este 24, a partir del 23 a las 12 de la medianoche, para poder reactivar la economía. La parte que el presidente dice que queda como meros administradores y como menos recomendaciones que puede dar, es por el simple hecho que no abarca todo lo que él quisiera abarcar, ¿verdad? Tener todo lo que él ha pedido, pero realmente en una democracia no se puede tener todo. Es necesario
la opinión de los contrapesos y también es necesario que haya una regulación y un control de todo lo que se está pidiendo. Lamentablemente llegamos a casi 4 meses en este estira y encoge entre un ejecutivo y un legislativo, que el único afectado al final ha sido el salvadoreño por la incertidumbre que ha habido, por el desconocimiento de tantos decretos que han sido rechazados, manipulados, y al final pues se queda con leyes secundarias como lo son los códigos de salud y todos esos códigos que él mencionaba, que también los puede utilizar para poder regular, pero que al final tiene que llegar a un consenso donde juntos, ¿verdad?, Asamblea y Ejecutivo puedan llegar a un acuerdo. Como decía Leonor, ya dijeron ellos que no lo van a hacer, lo han venido diciendo de que para qué van a perder 6 días, 1 día, 2 días en negociaciones o pláticas, cuando ellos están inamovibles en que necesitan una cuarentena, pero que realmente ya a estas alturas una cuarentena más, realmente yo no le veo mayor sentido si hemos tenido más de 150 días y no ha habido ningún plan ni ha habido una hoja de ruta real que podamos seguir los salvadoreños, y ahora pues el 24 salimos casi que completamente. Yo comparto la opinión de Leonor ahí donde ella dice que las empresas van a quedar a discreción de si hacerlo completamente o no. He podido platicar con algunos dueños de negocios de medianas empresas que ellos han manifestado que en caso de que todo siga normal, que de hecho el 24 se empiece, ellos van a seguir con la modalidad de trabajar en casa, con tal vez algún personal meramente necesario en las instalaciones, y creo yo que eso ha sido positivo porque a la forma de trabajar y la forma de reactivar la economía ha cambiado y muchos negocios van a dinamizar esta parte de poder volver a las operaciones completas. Vamos a ver, Leonor. La sentencia de la Sala de lo Constitucional estableció como básicamente 3 puntos. Uno, hace una recomendación para que los 2 órganos de Estado se sientan y puedan producir una ley que regulara el sistema de la apertura en una forma más moderada. Pero ese punto básicamente estamos claros que están dinamitados esos puentes. La segunda alternativa que deja abierta es que la misma sala se pronuncie sobre la constitucionalidad o no del decreto 661 que ya contemplaba una ley de la... Y finalmente que no pase ninguna de las 2 cosas, ¿verdad? En cuyo caso el día 24 este país estaría en la libertad total y absoluta de hacer en cuanto a la parte económica. ¿Te parece sensato que un país no contenga una normativa que regule en forma, dijéramos, ordenada la reapertura económica? Porque todos los países del mundo la han tenido. No, por supuesto que no es la alternativa sensata, ¿vea? Y hay que decirlo. Como tú decís, hay 2 alternativas. Primero, la del diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, que de nuevo, reitero, no debería quitarse de la mesa. O sea, perdón, pero los 2 órganos trabajan para eso, o sea, no trabajan para otra cosa, sino es para el beneficio de la ciudadanía. Entonces, sentarse, aunque sea una negociación difícil, compleja, frustrante, no debería de ser tan opcional como lo plantean aquí de no quiero y entonces no se da. O sea, para eso se les paga a ambos órganos de Estado, para eso están los ministros, para explicar su punto de vista del Ejecutivo, y la Asamblea para eso debe estar, no para hacer un bloqueo sistemático, sino realmente para trabajar junto al Ejecutivo en pro de la ciudadanía. La segunda opción es la del 661, es decir, que la Sala decida en esta ley que se aprobó si reiterar que es inconstitucional como lo planteó el Ejecutivo o si darle el aval. Yo creo que la presión vuelve a caer dentro de la sala, que no es el ideal, hay que decirlo, ¿no? O sea, es el mecanismo legal, pero nuevamente nos incomoda que se dice en discurso que nos incomoda que 5 personas estén decidiendo el destino del país, pero nosotros estamos cediendo ese espacio de poder, pues, o sea, nosotros le estamos tirando la bola a que tenga que ser la sala la que nos regañe como niños chiquitos y nos diga, como ustedes no se ponen de acuerdo, yo voy a tener que decidir sobre esto. Creo que ahí también la sala empieza a correrle un reloj a ellos hasta el 24 de agosto también para decidir esto. Creo que sería lo responsable, aunque no lo ideal, ¿verdad? ¿Tú compartes el criterio que esgrime Leonor, Isaac? Sí, mira, lo que pasa es de que nuestro sistema de gobierno está
caracterizado por tres órganos, ¿verdad? El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y claramente está que si los dos órganos que están en contienda no se pueden poner de acuerdo, obviamente entra un tercero para poder mediar, pero oportunidades para que se hayan puesto de acuerdo han habido. O sea, el hecho de que digan de que, bueno, las frases famosas que se mencionaron en la cadena, que yo no voy a repetir por respeto a los salvadoreños y a los magistrados, ¿verdad? Pero el hecho de no querer llegar a un acuerdo les da a ellos la potestad de poder intervenir y poder decir, mira, o sea, si ustedes no se ponen de acuerdo, entonces esto es lo que tienen que hacer. Entonces tienen que acatar, o sea, el hecho es de que tienen que acatar, respetar la ley orgánica de cada uno y poder respetar y acatar lo que tienen que hacer. Entonces, no cabe aquí el hecho de decir de que hay una intromisión o que 5 personas deciden el destino de los salvadoreños. No, o sea, ha habido la oportunidad para que 2 órganos decidan eso, que es lo que les corresponde, pero no lo han querido hacer. No es que no puedan hacerlo, no han querido hacerlo. Han tenido muchísimas oportunidades, han tenido tienen la capacidad de hacerlo, pero no quieren. Ahora, acatar es una cosa, pero también volverse a sentar quiere decir que tienen que llevar lo técnico a la mesa para poder justificar lo que se está pidiendo. ¿Por qué el Legislativo solicita X, Y, Z cosa y por qué el Ejecutivo está pidiendo lo que está pidiendo basado en algo técnico? No por mera casualidad de decir, es que lo necesito, es que lo quiero, es que es lo que nos han dicho, es que fulanito de tal nos ha recomendado. No, o sea, ¿a dónde está lo técnico? Eso es lo que siempre ha faltado en estas mesas de negociación, en estas mesas de diálogo. Bueno, que solo ha habido una, pues, ¿verdad? Pero los momentos que han podido ellos juntarse a dialogar sobre el futuro del país después de esta pandemia y durante la pandemia nunca ha dejado frutos, porque cada quien no llega con algo técnico, sino que llegan con meras ideas, y lo técnico que ellos dicen ser realmente no es técnico, sino que es la justificación de lo que ellos ya llegan predispuestos a ofertar. Para pasar al segundo punto que teníamos planteado este día, el día de ayer la Comisión Especial de Hacienda y Presupuesto llamó a varios ministros a efecto de que se aprobara, mejor dicho, se ratificaran este préstamo de 250 millones. Quiero decirles, ustedes comparten los criterios que dieron los ministros para que el fin para el cual han sido autorizados sean los mismos. En algunos casos, según lo que pudimos observar, como hay una resistencia a querer dar, dijéramos, esa información. ¿Qué opinión te merece? Para mí en este tema, a ver, digamos que un preacuerdo ya hay. O sea, esta segunda discusión no debería ser tan engorrosa, y digamos que ahí es donde uno dice, los diputados también tienen que ser coherentes. Hace una semana se hizo la primera aprobación del préstamo, donde más o menos ya se tiran las grandes líneas, no solo de quién es el donante, a qué tasa de interés nos van a prestar el dinero, sino también en qué se va a ir gastando. Entonces ya hay un preacuerdo. Lo responsable es que la Asamblea también sea coherente con eso, respete esas cosas que ya más o menos conciliaron con el Ejecutivo. Y creo yo que lo importante es establecer el punto donde yo diría la Asamblea sí se tiene que poner más firme por todo lo que hemos estado viendo en las noticias, es en el tema de transparencia y rendición de cuentas. Yo creo que ahorita no podemos ser exquisitos con el Ejecutivo de decir, están gastando están endeudándose para préstamos. Pues sí, la economía está parada, no están percibiendo impuestos, no tienen para pagar salarios. Esto hasta los organismos internacionales que normalmente no prestaran para eso están entendiendo que se necesita. Entonces, no nos vamos a poner exquisitos y decir que el Ejecutivo no puede gastar ahorita para salarios porque hay una crisis fiscal bastante fuerte. Creo que en eso hay que ceder, pero sí es claro que ha fallado mucho la rendición de cuentas. Ahí es donde empiezan las dudas de por qué se está poniendo un gasto 2 veces, o un gasto que ya se le dio un préstamo hace un mes, por qué se le está volviendo a dar. Creo que en eso así le corresponde a la Asamblea Legislativa establecer criterios más exigentes, establecer requisitos de rendición de cuentas para evitar los casos de corrupción que están surgiendo ahorita, que tienen que ver con
el desempeño de varios de los ministros que están gestionando la mayor parte de fondos, como el ministro Alaví de Salud, como el ministro Anliker del MAG, que son sobre quienes están llegando la mayoría de fondos y sobre quienes están saliendo un montón de contrataciones de dudosa procedencia y que pueden incurrir en delitos de corrupción. Isaac, ¿tú no le ves ningún problema de constitucionalidad a este préstamo? Y hago esta pregunta porque nuestra Constitución es clara cuando establece que la ratificación de un préstamo tiene que tener un fin específico al cual va a ser destinado. Y este préstamo tenía un fin específico que ahora, cuando ya lo ves en detalle, aparecen otros fines de los cuales no estaban contemplados en la aprobación original que se dio. ¿Cómo ven ustedes este tema? Sí, claro que sí, la verdad es de que, pero eso ha pasado con todos los préstamos, Julio, la verdad es que... Bueno, pero eso no quiere decir que sea... No, claro que no, eso no quiere decir que sea correcto, sino que ya se marcó una pauta de que no tampoco es culpa del gobierno, sino que también es culpa de la Asamblea que lo ha permitido, y que a la hora de las horas basta con sentarlos para platicar sobre distribuir el préstamo entre las alcaldías para trabajo comunitario cuando ya vamos a entrar a una época de campaña. Me parece súper raro, ¿verdad? O sea, que en este tiempo pues se den esas facilidades para adquirir un préstamo. O sea, el préstamo de 250 millones supuestamente iba para las medidas de la pandemia, para apoyar municipalidades y para la recuperación económica, ¿verdad? Pero diagramado de una manera que iba a ser más que todo para beneficio y para poder trabajar toda esta situación de impago y para toda esta situación que no puede solventar el gobierno en manera por la falta de recaudación de impuestos. Ahora bien, no sé si es falta de voluntad política, ¿verdad? La observación de querer pedir la rendición de cuentas y la transparencia del Estado, o es simplemente ya el modus operandi que ya simplemente van en automático, ¿verdad? Para poder tomar en cuenta diferentes factores. Sí pienso que es una oportunidad buena de contar con un préstamo que va a dar mucho beneficio a ciertos sectores, pero que no es la forma adecuada de poder llegar a estos fines. Yo creo que es importante respetar los órdenes, los patrones que se tienen que seguir constitucionalmente hablando, financieramente hablando. O sea, el país se está endeudando de una manera increíble. Yo creo que los nietos de mis nietos van a terminar de pagar ese préstamo si es que no nos seguimos endeudando. Va a ser interesante ver cómo se plantean los próximos presupuestos del Estado para los próximos 4 años, ¿verdad?, que faltan, y ver a dónde van a estar esas prioridades, en qué se va a invertir, o que hay préstamos que se tienen que pagar en menos de 1 año y medio, o año y medio creo que eso, y cuáles son las estrategias y cuáles son los movimientos económicos que se van a tomar para eso. Viene una elección, nos vamos a desentender completamente de todo lo que está pasando económicamente en este país. De hecho, ya se están desentendiendo. Hay muchos emprendedores, hay mucha gente que ya cerró sus negocios, hay mucha gente que está aguantando hambre, que está padeciendo por estas emergencias, y seguimos en una estira y encoge de denme a mí dinero para las municipalidades más que para cualquier otra cosa, cuando ya sabemos que las prácticas de siempre van a seguir siendo. Y lo triste es de que este gobierno sigue cediendo en estas negociaciones para poder llegar a, bueno, te voy a dar 100 o 75 millones para tus alcaldías, pero déjame a mí manejar todo esto sin ninguna rendición de cuenta y sin transparencia. Yo creo que estas cosas al final al que afectan es al salvadoreño, Julio. Quizás, Leonor, vamos a ver las dos comparaciones. ¿No les parece un contrasentido el hecho que se pongan de acuerdo en este decreto de 250 y no puedan ponerse de acuerdo en el tema para elaborar una ley que pueda regular de una manera ordenada, dijéramos, la apertura económica? Claro, a ver, hay un sinsentido en querer financiar la gestión de la pandemia sin regular la gestión de la pandemia, vea. Ahora en clave política es bien sencillo, pues en un caso no hay dinero que repartir, en un caso no hay dinero, solo cuotas de poder de quién va a controlar, quién va a liderar la gestión de la pandemia, que para algunos casos beneficia más que nadie, a ninguno de los dos se haga cargo, vea, porque ninguno de los dos va a ser responsable de las consecuencias si hay un error.
Y en el caso de los préstamos, pues hay dinero que repartir. Y creo que eso es el lubricante que facilita las negociaciones y que facilita que en ese caso sí se llegue a acuerdo, porque hay plata que repartir. Creo que al final es una lástima tener que decirlo, pero es así y es una falla de los dos órganos de Estado, pues. Isaac, en este mismo tema, ya para irlo cerrando, se cuestiona mucho el tema de la transparencia, se cuestiona mucho el tema de la no rendición de cuentas por parte de los funcionarios del Ejecutivo al Legislativo, pero le siguen aprobando los préstamos. Es decir, el control que debe de tenerse sobre esto no es el que debería de estar actuando, porque yo no apruebo un préstamo, y sobre todo ustedes que van de candidatos a futuros diputados, ¿verdad? Y que creo que en un momento determinado, ¿cuál debería de ser el rumbo? Uno es, si no cumplen con los parámetros, ¿por qué les siguen autorizando? Tú acabas de decir, el país está sumamente endeudado, pero quien endeuda por un lado es la petición del Ejecutivo y por otro lado es la aprobación del Legislativo. Entonces, como ven ustedes, el caso del endeudamiento y específicamente el caso de la rendición, que no me parece que haya mucho sentido el hecho de que estés cuestionando y estés aprobando. Definitivamente no hay una congruencia para la hora de aprobar y de pedir. Claramente está que hay un interés político detrás de todo esto y un cálculo político. El gobierno claramente tiene a cierta parte de la población de su lado que hace esta presión a los políticos, ¿verdad? Apruébenle todo al presidente porque si no, no están del lado del pueblo, y todas estas famosas frases que se ven en redes sociales. Pero también del lado de la Asamblea y de los diputados está aquel temor de perder aquel espacio político que puedan tener. Han salido varios personajes en defensa de la Constitución y todo, pero es un mero cálculo político, pues, ¿verdad? Ya saben que si no se ponen de este lado, pues les va a ir mal, y por el otro lado, si no siguen las directrices que tienen las cúpulas, también les puede ir mal. Entonces, claramente está que el gobierno sabe manipular y manejar esta situación política que estamos enfrentando, y los otros tienen miedo de entrar en este estira y encoge para poder aprobar los préstamos. Sí hay una necesidad, y eso es claro, ¿verdad? Hay una necesidad, que el país necesita fondos para poder salir adelante. La recaudación ha bajado, los gastos han bajado, el consumo ha bajado. Entonces, obviamente eso implica que el IVA no está llegando como debe de llegar, pero ahí está donde tenemos que entrar en un gobierno, Julio, y yo creo que Leonor también me acompaña en esto, en donde a dónde está el correcto y el apropiado manejo de los recursos del Estado. O sea, estamos viendo cómo, y tal vez tocando dos temas, ¿verdad?, al mismo tiempo, cómo se invierten en adecuar salas de monitoreo, ¿verdad?, con $18,000, muchísimo dinero despilfarrado en cosas que no necesitamos estar gastando. Yo me pregunto quién paga los helicópteros, yo me pregunto quién paga las caravanas, me pregunto, o sea, nosotros. Todo ese dinero realmente deberíamos de estarlo utilizando en algo más. Comprar, ya lo ha dicho Leonor en este panel muchas veces, comprar a precios muy altos también cae en la parte del despilfarro. La parte política, lamentablemente, nunca ha tenido aquello de exigir la rendición de cuentas, porque en muchos gobiernos nunca se ha hecho. Y hoy, pues obviamente, la rendición de cuentas es abrir una caja de Pandora, porque vamos a encontrar muchísimas cosas que posiblemente en otros gobiernos los hubiéramos encontrado después de que salieran de su periodo, 2 o 3 años después. Pero hoy los estamos encontrando durante el periodo. Entonces, eso no conviene. La parte política creo yo que es la que nos está afectando, los cálculos de decir, bueno, voy a aprobar porque ni modo, pues, ¿verdad? Porque si no se me vienen encima todos, y mejor me quedo callado y veo más adelante cómo puedo negociar, y aquí están estas negociaciones, ¿verdad? Donde se aprueba dinero para municipalidades que ya sabemos en qué lo van a utilizar. ¿Y ese crees que es el comportamiento que debe tener un órgano de Estado? Precisamente. No, claro que no. Si yo fuese diputado, realmente yo no diera un voto para un préstamo
que no venga sustentado y que realmente me demostraran en qué se va a utilizar y cómo han utilizado el dinero que ya se les aprobó. Pero hasta el día de hoy no hemos recibido no se ha visto ningún reporte de todo ese dinero que se ha utilizado. Yo creo que llegaron con una paginita como que era bachillerato, ¿verdad?, a presentar en qué se va a utilizar, o una rendición de cuentas. No es así. No podemos seguir en esta situación en donde con una página quieran justificar en qué se va a invertir y cómo se ha gastado el dinero del Estado. Leonor, finalmente, para cerrar en esta parte, en los mecanismos de rendición de cuentas que ha tenido el Ejecutivo frente al Legislativo, a criterio de lo que tú has percibido, ¿han sido los adecuados? ¿El timing en el cual se les ha pedido es el correcto? ¿Verdad? ¿No han sido instrumentalizados? Porque no podemos perder de vista que ya nos metimos en el calendario electoral del país. Y lógicamente cualquier acción, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, está pensado en función del 2021. Pero en cuanto a la rendición de cuentas, ¿es eso lo que en realidad la función debería de ser? No, a ver, evidentemente no. ¿Qué hay que decir? ¿Había necesidad de endeudarnos ahorita? Sí. Tuvimos como si usted lo viera como si fuera su economía familiar. Se enfermó o tuvo una emergencia, un pariente en su familia. ¿Hubo necesidad de endeudarse? Rápido. La pregunta es ¿hasta cuándo y en qué lo está gastando? Porque si usted aprovecha la enfermedad de ese familiar, pero empieza a comprarse un carro, empieza a comprarse una nueva tele, empieza a comprarse bienes que no son necesarios y que ya no tienen que ver con la emergencia bajo la cual usted está justificando el préstamo, ese ya no es un gasto coherente, ya no es un gasto necesario. Y ojo, cuando tú dices todo el endeudamiento ahorita se está viendo en función del 2021, yo te diría todo se está viendo en función de la elección del 2021. O sea, tanto los alcaldes que tienen representación de los partidos en la Asamblea Legislativa quieren dinero para quemar dinero de aquí a enero y buscar votos. Y el Ejecutivo también necesita dinero para quemar dinero y gastárselo de aquí a las elecciones para tener a la gente contenta. ¿Qué va a pasar en el 2021 cuando tengamos que financiar el presupuesto del 2021? Ahí usted, ciudadano, va a empezar a ver cortes de energía, cortes de agua, servicios públicos desmejorados, las calles desmejoradas. ¿Por qué? Porque no vamos a tener plata y ya no nos van a prestar más dinero. Eso es lo que va a pasar. O sea, esto parece un problema de ahorita, pero es un problema que nos puede marcar y poner un grillete que no nos va a dejar progresar como país por 10 años fácil. Bien, cuando regresemos del corte, entraremos a ver la inconstitucionalidad del decreto 32, cuáles fueron las razones que se tuvo para que la Sala de lo Constitucional tuviera y emitiera esa resolución. No nos cambie, ya regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias por continuar en Diálogo 21. En esta etapa quisiéramos que analizáramos, por un lado, la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto 32, que ya todos conocemos las razones, y por otro lado, los 7 puntos que estableció el presidente de la República para la apertura económica. ¿Cómo se va, dijéramos, a compenetrar estos dos? Por un lado, la sala dice, mire, usted no puede hacer nada que no esté habilitado por una ley secundaria, ¿verdad? Pero no obstante lo hacen a nivel de recomendación. Quisiera primero ver cuál es la impresión de ustedes, el hecho de que siempre la sala le toca que estar marcando como la plana en temas que no son los más, dijéramos, convenientes, porque ustedes saben, los abogados resuelven conforme a letra, conforme a prueba, de una manera muy fría. Pero, ¿qué les pareció a ustedes la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto 32 de la Asamblea Legislativa? Pues para mí, de alguna forma, la sentencia no es novedosa y eso es lo malo de la situación. Que esta ya es la tercera, si no la cuarta vez que la sala tiene que reiterar a quién le corresponde limitar derechos constitucionales para declarar estado de emergencia o estado de excepción. Ya se dijo varias veces que es la Asamblea.
nos guste o no nos guste, queramos cambiar a quienes están sentados en el órgano de Estado, pero es a quien le corresponde hacerlo. Y creo que esa es parte de lo malo y lo frustrante que está resultando de la situación, que se siga cayendo en la misma práctica de querer atribuirse responsabilidades que la Constitución no nos da. Entonces, en ese sentido, el fallo no decía nada novedoso, cada vez lo va simplificando más. Hoy hasta traía dibujitos y gráficas como para decir, bueno, porque por si no se entendió las 3 veces anteriores, pero al final no se decía nada nuevo, se volvía a reiterar que la Asamblea Legislativa es quien tiene que declarar estado de emergencia o de excepción y que el Legislativo tiene que dialogar con ellos para si eso es lo que cree que necesita, si ese tipo de leyes. Como Leonor dice, Isaac, esta es la 4ª vez que se hace una reiteración sobre lo ya normado por la sala, pero al órgano jurisdiccional constitucionalmente le toca la competencia para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. ¿Cómo ven ustedes que esta es la 4ª vez que vuelven a insistir en este tema y no pasa nada? Pues lo que estábamos hablando anteriormente, Julio, yo creo que lamentablemente nos ha coincidido el calendario político con esta crisis, y no solamente crisis de salud, sino que una crisis política y una crisis económica. Y lamentablemente la forma como se eligen los magistrados también tiene mucho que ver en la forma como ellos actúan y también la forma de cómo se está llegando a tratar de una solución entre el Ejecutivo y el Legislativo. Yo honestamente pienso que no es porque no sepa el Ejecutivo lo que está haciendo, sino que sí tiene muy malos asesores, eso ya lo sabemos, pero sí creo que va encaminado a una estrategia de desacreditar, de señalar, todas estas formas que sabemos que no son las correctas, pero que así se ha venido haciendo por mucho tiempo porque también la ley lo permite. Los magistrados son escogidos por la Asamblea Legislativa, el gobierno está tratando de señalar de que obviamente los magistrados responden como el presidente decía, a sus jefes, pero también esa parte de no querer actuar en contra o de que no hayan consecuencias es por la misma, ¿verdad? De aquel temor político de qué va a pasar, de mejor me freno y veo cómo le tiro de regreso la pelota a ellos para que lleguen a un acuerdo, y de igual manera yo voy a seguir recomendando, ¿verdad? Porque como no pasa nada, la ciudadanía no hace nada, no dice nada, entonces vamos a seguir así hasta que uno de los dos o lo de los tres se canse, ¿verdad? Y al final lo que demuestra es cómo se va debilitando la institucionalidad, cómo deja mucho que desear una capacidad de diálogo de los tres órganos. Uno porque se desentiende y dice, bueno, como tú bien decías, ¿verdad? Lo voy a interpretar, lo voy a traducir y se lo voy a dar para que ustedes vean qué hacen. Pero por el otro lado también vemos aquello de, bueno, ya tenemos esta sentencia, hay que acatar, pero volvemos a poner cosas que realmente no es que estén acatando, sino que solamente están dilatando el tiempo para que venga posiblemente más adelante otra sentencia o otra declaratoria de inconstitucionalidad de lo que se esté haciendo, y vamos a estar en este estira y encoge hasta que lleguemos a una elección o entremos en un periodo electoral donde ya esa imagen de los partidos políticos, esa imagen de algunos candidatos ya está sumamente desgastada, con el objetivo de ganar lo más posible el partido que representa el presidente y todo su gabinete. El presidente, aunque hay que advertirlo, él dijo voy a cumplir la sentencia, ¿verdad? Eso hay que resaltarlo, porque creo que la institucionalidad parte de eso. Las sentencias jurisdiccionales deben de ser acatadas, aunque no nos guste su contenido, pero es parte, dijéramos, de lo que es el Estado de Derecho. Si no, pues cada uno agarra su saco y sale para la calle. Creo que eso es importante remarcarlo dentro del contexto, que los fallos jurisdiccionales y específicamente las sentencias son de acatamiento obligatorio. Pero
al ser esa sentencia de acatamiento obligatorio, que es la que regulaba el decreto 32, la fase, quisiera que viéramos cuáles son de estas 7 fases reales para el país. Por ejemplo, la primera que dio, no a nivel de regla, sino de recomendación, el órgano ejecutivo dice de que la disponibilidad de más de 100.000 camas están reunidas en el Hospital El Salvador. Estas 1.000 camas representan, dijéramos, como la parte de infraestructura para abordar. ¿Comparten ustedes el hecho de que este hospital sea, dijéramos, como el centro de acopio, si se puede llamar así, de todas aquellas cosas, y en este caso, dijéramos, todos los pacientes de los demás hospitales vienen hacia aquí y descongestión en sus de respectivas áreas? ¿Cómo ven ustedes esa primera medida que anunció el presidente el día domingo? Yo diría que hay 2 partes para esto. O sea, que se haya aumentado la capacidad de camas UCI en el país es sumamente positivo, y digamos que esa también siempre fue la apuesta de los países, de decir, bueno, las cuarentenas deben servir para fortalecer los sistemas de salud en los países. Entonces es una medida temporal donde todos nos guardamos para que el Estado pueda trabajar en fortalecer la capacidad y pueda atender a más personas, no porque menos personas les va a dar el virus, sino porque se evita que personas mueran a raíz del virus. Pero hay que decir que ya en retrospectiva no sé si era la mejor estrategia centralizar todo en un mega hospital. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es que la gente, y es un tema de dinámica social, la gente porque tiene pocos recursos, porque tiene poco tiempo, porque es lo que conoce, tiende a ir a los hospitales de referencia. Entonces van a los hospitales, siempre se sobrecargan los hospitales y luego el hospital es quien tiene que remitir a los pacientes de CIFCO. Habiendo dicho eso, esa ya fue una decisión tomada hace mucho tiempo. El Ejecutivo tomó una decisión estratégica, dijo voy a hacer el hospital, y hoy lo mejor es que pongamos en marcha eso lo más pronto posible, sin dejar de lado que, si bien apoyamos que esto funcione, que el hospital opere lo más rápido posible, que se aumente la capacidad, sí hay un tema de rendición de cuentas que también está en deuda el Hospital del Salvador sobre realmente cuántas UCI están funcionando. Los medios no tienen acceso ni a la información ni a las instalaciones antes de que hayan pacientes para verificar las condiciones, y sí hay bastantes cuestionamientos sobre el uso de fondos. Sin embargo, creo que lo que más nos conviene ahorita ya como país, esté o no de acuerdo con la estrategia que tomó el Ejecutivo, todo el mundo, es que eso se ponga en marcha y que todos esperemos que eso funcione lo más pronto posible. Isaac, esta estrategia que plantea el gobierno lo hace en el contexto de decir, miren, el Hospital El Salvador no es un hospital para atención inmediata de la persona, sino que sirve para descongestionar los demás centros hospitalarios. ¿Te parece mala esa estrategia? Yo tengo sentimientos encontrados ahí, porque realmente yo lamento mucho que se haya contaminado toda la red de hospitales, ¿verdad? Porque se fueron todos los hospitales, se pusieron a disposición para poder atender a pacientes con COVID. Pero sí encuentro lógica en esto de tener el Hospital del Salvador como una reserva, podemos decir, ¿verdad? De que cuando ya se topen los hospitales nacionales ya conocidos, pues entra en disposición el Hospital El Salvador. Sí lamento mucho el hecho de que no ha habido transparencia con el hospital. Nada menos ayer estaba pasando por ahí, por la parte que se está construyendo, y eso no va a estar listo para este año, pues, ¿verdad? Según como yo veo, mi opinión bien personal, ¿verdad? Y que si ya se están descongestionando los hospitales nacionales ya conocidos, ¿por qué hacer tanta inversión en algo que posiblemente no lo vayamos a terminar de utilizar en su totalidad? No se está utilizando el Hospital El Salvador a su máxima capacidad, pero sí se ha invertido como que se va a utilizar en máxima capacidad. Se ha manipulado mucho el tema del por qué se ha hecho el hospital.
el hecho de apelar mucho al sentimentalismo y la fatalidad y los muertos y decenas de miles de millones de personas que se puedan morir, como les gusta decir a ellos. Y yo creo que hubiese sido bueno que hubiera habido más prudencia a la hora de invertir en esto. Sí creo que era necesario tener un pabellón con mayor capacidad, pero no sé qué tanto todo esto que se está haciendo, porque realmente hubiese sido mejor una campaña más intensa de comunicación, de concientización, de educación a la sociedad, a la gente en sus casas, a las familias, así como se ha invertido en otras cosas como videos, publicidad. Hubiese sido mejor enfocar eso en otros temas. Ya a estas alturas posiblemente mucha gente ya está tomando sus precauciones, sabe qué es lo que tiene que tomar en caso de que tenga ciertos síntomas que están accesibles en el mercado de las farmacias. Entonces yo creo que todo esto pues ya se tuvo que haber tomado en cuenta antes de hacer semejante inversión. Leonor, Isaac acaba de plantear, dice, mejor hubiera hecho una campaña, es decir, en lugar de hacer esto, hubiéramos hecho esto, como ponerlo en contrapuntos, como que fueran excluyentes. ¿Por qué no pensar en las dos cosas? ¿Por qué no pensar en hacer un hospital con todos los gestos, pero además agregar lo que plantea Isaac? Porque siempre tendemos como a poner o lo uno o lo otro. Igual sucedió con el tema de la apertura económica, o la vida o la reapertura económica. No puede haber un equilibrio entre las medidas para efectos prácticos. Sí, y fíjate que normalmente siempre se plantea como, estos equilibrios siempre se plantean como, pero ese es el ideal, pero acá no va a funcionar. Yo soy muy crítica de toda la gente que dice, que en El Salvador somos burros, entonces nadie va a hacer caso. Mentira. Primero, aquí constantemente se nos cambia el comportamiento con incentivos positivos e incentivos negativos. Aquí hace 15 años nadie usaba cinturón de seguridad, se hizo una buena campaña de capacitación, se hizo una buena campaña de poner multas, y ahora la gente se pone el cinturón de seguridad. Por otro lado, el sector privado nos cambia el comportamiento a cada rato, o sea, con incentivos positivos, ¿no? O sea, usted hace 5 años mi mamá no usaba WhatsApp y un smartphone, hoy lo usa. Si nosotros somos capaces, si se hace una campaña ordenada, creo que sí somos capaces de acatar las medidas. La mayoría de gente ahora sí usa la mascarilla cuando uno ve en la calle. Falta un poquito capacitarlo sobre cómo se quita adecuadamente, cómo se usa, y ahí es donde creo que ha habido una deuda. Ahora, yo sí no creo que era una alternativa u otra, o sea, sí se tenía que aumentar la capacidad de la UCI, y eso hay que decirlo y hay que celebrarlo. Que hay cosas que criticar sobre la implementación, sí, pero creo que en general la ampliación de la red hospitalaria que ha hecho el gobierno era una deuda histórica que nos pasó factura en esta emergencia, y creo que en eso sí se ha encaminado adecuadamente. La otra gran deuda, creo yo, es el proteger al recurso humano. Parte de lo que el Hospital del Salvador nos está demostrando y nos demuestra con cada una de las inauguraciones de las fases, es que lo importante no es la cama UCI, o sea, la cama UCI es importante y se tiene que comprar, pero se compra más fácil de lo que se entrena un médico. Y una de las razones por las que el hospital no está funcionando a su capacidad plena es porque no hay staff capacitado. Y no solo no hay staff capacitado, sino que no estamos cuidando adecuadamente a nuestros médicos, que son el recurso más valioso que tenemos. Entonces, teníamos poco recurso y el recurso que tenemos se nos está muriendo o no puede hacer su trabajo porque tiene miedo y tiene que estarse cuidando él solo y gastando sus recursos en mascarillas y cosas básicas. Creo que esas son las dos grandes deudas. La protección del personal de salud, que es la más urgente porque cuesta vidas. Y segundo, la concientización y la campaña educativa. Creo que esas son las grandes deudas. Cuando regresemos de nuestro corte. Solo quiero decir algo rapidito. Yo no estaba diciendo que era una o la otra, ¿verdad? Solamente era que ha habido una inversión demasiado alta con respecto a lo que allá ahorita estamos viviendo en el país, y para recalcar de que El Salvador es el país de Centroamérica que más personal médico ha perdido en toda Centroamérica. Este es el segundo punto, cuando regresemos lo vamos a abordar,
precisamente porque creo que el personal de primera línea, que es el que está enfrentando y el que está pagando los costos más altos, son los que debemos de estar orientados como a la defensa de los mismos. No nos cambie, ya regresamos en Diálogo 21. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias por continuar en Diálogo 21. Continuando con el tema de la reapertura económica, el 24 de agosto, si es que la sala no se pronuncia sobre el decreto 661 o se pongan de acuerdo legislativo y ejecutivo, aunque pudimos ver, porque el secretario de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República deja entrever que posiblemente haya un acercamiento en estos días, es posible de que se pueda llegar. No imposible, pero está dentro de las distintas posibilidades. Pero asumiendo por lo que uno puede percibir, si esto no se da, el día 24 de agosto el país se abre, no hay ninguna restricción de carácter jurídico para hacerlo. ¿Creen ustedes que el país está preparado para una apertura total? A ver, yo creo que en estos escenarios apocalípticos que la gente nos plantea, no hay que olvidar que nosotros como ciudadanos tenemos poder de incidir, pues. O sea, tenemos poder de cambiar y ajustar nuestro propio comportamiento al margen de lo que los políticos digan, en beneficio de nosotros mismos y de nuestros seres queridos. Como decía Isaac hace un rato, creo que hay empresas que no tienen necesidad urgente de volver al 100% de su capacidad de empleados, que no tienen necesidad de que todos vayan a trabajar todos los días, pueden continuar los horarios escalonados. Nosotros tenemos una gran agencia como individuos de, bueno, si me toca volver a mi lugar de trabajo, yo sigo las recomendaciones de salud. O sea, ¿es el escenario deseable? No, ya lo discutimos. El escenario deseable es que hubiera un plan ordenado y que todas las instituciones estuvieran trabajando para que se ejecute bien. Pero si no tenemos ninguna razón por la que desbocarnos, como si, bueno, si los políticos no nos mandan a nuestra casa, entonces ya no nos cuidemos. Mentira, yo creo que lo más responsable va a ser que el 24, pase lo que pase en el ámbito político y en el ámbito legal, nosotros hagamos como si no ha pasado nada, porque en términos de estadísticas del virus no ha cambiado nada. Entonces tenemos que seguirnos guardando, tenemos que seguirnos cuidando. Yo insisto, lo de los clústeres no debería empezar a hacer que voy a hacer mi clúster con mis amigos. No, su clúster es lo que usted ya ha tenido todos estos meses de cuarentena, o sea, su familia, la gente de su trabajo y la que ve por necesidad. Entonces sí creo que más allá de atemorizar más a la gente, sí le quiero decir, nosotros como ciudadanos tenemos poder de controlar esto, o sea, tenemos poder de autocontrolarnos nosotros y cuidarnos a nosotros. Isaac, acaba de mencionar Leonor Cabal uno de los puntos que incluso fue, dijéramos, sugerido en la conferencia de prensa del presidente. ¿Tampoco tú crees en el tema de los clústeres? ¿De los clústeres? Mira, yo ahí sí como, bueno, el presidente lo dijo claramente, es una recomendación en caso que usted se esté muriendo por ver a sus amigos, ¿verdad? Obviamente, claro que uno quisiera mantener ese contacto con todas las personas que uno aprecia, pero bien decía Leonor, y yo apoyo totalmente ese pensamiento de cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de poder moldear la forma como nosotros vamos a salir a partir del 24 en caso que no haya ningún acuerdo. ¿Por qué va a haber un acuerdo ahora y no antes? Eso sería mi pregunta ya en estos días, ¿verdad? ¿Qué motivó a un acuerdo hoy y no hace 3 o 2 meses? Cuando estábamos en una situación más complicada. Pero el clúster que uno va a tener y que va a seguir siendo es su familia, la gente con la que uno convive, y ya, pues, ¿verdad? Ya solo ahí ya tengo yo 7 personas, ya llegué casi a los 10, así que no va a variar mucho. Pero sí, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad, y yo como gobierno
ya estuviera haciendo campañas de recomendación a partir del momento de ya lunes, ¿verdad? Hubiese empezado yo a sacar campañas con la facilidad que tiene el gobierno de sacar un video así de un día para otro, para poder orientar esas recomendaciones al uso de la mascarilla, de la sanitización, del distanciamiento físico, de qué hacer en caso de que el transporte público vuelva en su totalidad y cómo se puede uno abordar un bus o un transporte con medidas de seguridad, las recomendaciones para las empresas, todo eso, pues ya yo esperaría que ya estarlo viendo ya en los medios 3, 4, 5 veces, en la radio, en televisión, en redes sociales, porque eso es lo que necesitamos, la educación de la gente. Así como la campaña invirtieron muchísimo en redes sociales, ¿por qué no invertir hoy en la concientización para salvar vidas, que es lo más importante? Y lo que ellos han dicho que les importa es salvar vidas. Entonces invirtamos ahora en estas redes sociales que la mayoría del salvadoreño tiene acceso para concientizar. Mira, yo realmente vi lo de los clústeres como una recomendación más. Al principio me dio risa, después yo dije sí tiene parte razón, ¿verdad? De limitar esa burbuja que le llaman en Costa Rica, ¿verdad? Son burbujas que manejan ellos y que también ya lo empezaron a utilizar acá. Costa Rica lo empezó a utilizar hace como 2 meses. Pero realmente no hay mayor cosa que cambie, es solamente una recomendación más. Yo creo que el salvadoreño poco a poco, como hemos dicho, es una persona o es una cultura que rápido puede moldear su carácter o su forma de comportarse, y obviamente van a haber sectores a los cuales habrá que invertir un poco más en la comunicación o llegar directamente a poderles enseñar cómo hacer esto, pero si es necesario, quiero yo que en vez de motivar a los clústeres, se esté motivando a la recomendación de medidas de bioseguridad. Cuando regresemos, vamos a tocar en la última parte de esto, precisamente la concientización que debe tener la ciudadanía a efecto de que es inminente la apertura total el día 24 de agosto y que si no se va a contar con el instrumento necesario, idóneo para poder normar de una manera ordenada, por lo menos que cada ciudadano entienda que lo que se avecina no es nada bueno. Estamos en el peor momento del pico, con una leve esperanza que empieza, dijéramos, no una tendencia, pero sí a marcar hacia la baja. Así que no nos cambie cuando regresemos la última parte de esta entrevista. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias por continuar en Diálogo 21. Esta última parte de la entrevista hemos querido dedicarla a los actores que han estado desde hace más de un año en este foro. Este canal se ha caracterizado por crear los mejores programas de opinión política a nivel de país. Y una cosa de reconocimiento es que, y ustedes van a tener hoy la oportunidad de decirlo, que algo hay que reconocerlo, es que jamás se les ha impuesto un tipo de agenda o de criterio para que viertan sus opiniones. Este día, el programa del día miércoles llega a su fin con los actores jóvenes de una nueva generación de políticos que se está formando en nuestro país y que tanta falta le hace a este país. Creemos que esta ha sido una plataforma de opinión mediante el cual se trata de conjugar las distintas visiones, las distintas formas de pensamiento de cada uno de los actores con sus propias creencias, con sus propias visiones, con sus propias ideologías. No hay que tenerle miedo al tema ideológico. Creo que debe de existir una ideología la cual deberá abrazarse según sus propios principios y convencimientos. Este día, lamentablemente, hubiésemos querido tener en la presencia del licenciado Henry Flores.
no nos avisó a última hora que no venía, pero hubiera sido interesante que expusiera al país cómo es que se sintió en estos últimos años. Igual la licenciada Tania Pastor sí se disculpó desde el día de ayer por un problema personal, ¿verdad? Pero al margen de esta situación, creo que es interesante palpar de parte de ustedes cómo se sintieron durante este tiempo a través de la entrevista, cómo han creído ustedes que han hecho sus aportaciones, en fin, que nos den su vivencia de lo que ha sido, digamos, esta nueva etapa de su vida previo a incursionar a la política propiamente dicho. Empezaría contigo, Leonor, no sin antes darte en nombre del Grupo Megavisión y de Diálogo 21 los agradecimientos, porque no es fácil dedicarle un tiempo todas las semanas, prepararse, porque hay que decirlo, detrás de cada uno de estos invitados, una noche antes, si es que no toda la semana, pasan preparándose, venir aquí, exponerse públicamente a tantos señalamientos que puede hacer, no es fácil. Pero la única forma de poder enfrentar es precisamente metiéndose al agua. No podemos pedir que se cambien si uno no da ese paso. En ese sentido, Leonor, en nombre del grupo reitero los agradecimientos por haberle dado al país una hora de tu tiempo difícil. ¿Cómo viste tú? Y que no se sienta como una despedida, dijéramos, de esto, sino al contrario, creo que es el inicio de una nueva etapa. No, pues yo también me siento muy agradecida con Grupo Megavisión, con Ernesto López y con todo el equipo que nos abrió las puertas en primer lugar, y que nos abrió las puertas no de una forma así como esporádica, de decir, bueno, de vez en cuando para cumplir traigo jóvenes, de vez en cuando para cumplir hago un panel con mujeres jóvenes, con hombres jóvenes, sino que realmente hizo una apuesta por nosotros en un segmento semanal que es bastante codiciado. En ese sentido, yo me siento sumamente agradecida también porque como dices, Julio, nunca se nos marcó ningún tipo de agenda, siempre se nos dio la libertad de venir a expresarnos. Por otro lado, esa misma libertad que se nos dio de expresarnos, yo la traduje en estar consciente de que este es un privilegio que no todos tenemos. Yo conozco muchos jóvenes y muchas mujeres que son muy capaces, entonces siempre me sentí muy privilegiada de que se me haya dado este espacio a mí y me lo tomé con mucha responsabilidad. Traté de venir a dar mis opiniones sinceras, honestas, sin ningún interés alterno, y tratando de prepararme y sobre todo tratando de abonar a la ciudadanía con mi opinión, mis valoraciones y a veces con datos y hechos que a veces yo sí me tomaba la responsabilidad, creo yo, de que tratar de explicar eventos complicados o eventos donde había mucho ruido para que la ciudadanía se forme su propio criterio, no tienen por qué estar de acuerdo con mi opinión. Así que me siento muy agradecida, privilegiada y con mucha responsabilidad de seguir incidiendo. Finalmente sí quiero hacer el llamado a los medios de comunicación que sigan abriéndole estos espacios a otros jóvenes. O sea, de nuevo, repito, conozco infinidad de jóvenes preparados, comprometidos y que pueden aportar mucho al país, y espero se sigan abriendo estos espacios y a ellos decirles que no escondan su voz. Yo sé que a veces nos dicen que se viene la montaña de insultos, que se viene en muchos los troles y que eso nos genera problemas en el ámbito laboral, en nuestra vida personal, que nos da miedo, pero realmente ocupemos los espacios porque es nuestro momento. Es momento de que seamos más responsables sobre el destino del país, y eso requiere que tengamos voz, que lo hagamos honestamente y que hablemos nuestras verdades con compromiso y en beneficio del país. Isaac. Bueno, como tú ya nos decías, es el final de una era, ¿verdad? De una etapa de nuestras vidas. Totalmente agradecido a Grupo Megavisión, a Ernesto López, que espero que se esté recuperando y que se esté mejorando de la enfermedad, y a todas las personas que nos han apoyado acá, a las personas que están detrás de cámaras, que son sumamente importantes para que esto también se lleve acá. A ti ahora, ¿verdad?, que has estado esta semana apoyando también este proyecto. La verdad es que ha sido un momento y una experiencia sumamente productiva, provechosa, de mucho aprendizaje.
No es fácil, ¿verdad? Después de cada programa, ver la cantidad de mensajes que hay ahí, a veces insultos, pero también a la par vienen otra cantidad industrial de felicitaciones y de personas que te dicen, yo no había entendido ese tema, pero gracias por haberlo explicado. Y creo yo que eso es lo que venimos a aportar. Obviamente este espacio de jóvenes que empezamos nuestra carrera en la política, podemos decir, ¿verdad? Nos ha servido para poder manifestar esas opiniones, para poder traer a la población una idea más, para que ellos hagan su propio criterio, que puedan conocer un poquito más de lo que está pasando. El apoyo de la familia ha sido sumamente positivo para mí en lo personal y me imagino que para todos, porque también la familia se da en cuenta, ¿verdad? Están ahí pendientes de uno. Y yo creo que este espacio de la nueva generación, aunque cambien los personajes, debería de seguir con la misma dinámica de proyectar y de poder darle espacio a más jóvenes, que así como yo en un momento decía, deben un espacio que yo lo voy a tomar porque quiero incidir, porque quiero tener una voz, pues yo creo que hay muchos jóvenes allá afuera que también lo quieren hacer y que posiblemente están mucho mejor preparados que nosotros para poderlo hacer. De verdad que ha sido una bonita experiencia. No es un adiós, ¿verdad? Sino que es un hasta luego, porque posiblemente estemos aquí con otros temas más adelante, si Dios quiere y si el programa así lo permite, o el grupo Megavisión lo permite. Decirle a los jóvenes también, ¿verdad? Que sí, la primera vez sí da miedo, pero después de la primera ya no se siente, se le haya gusto, porque también ustedes, todo el grupo se encarga de hacerlo sentir bien a uno y de darle esa confianza. Gracias a Leonor también, porque por un año hemos podido coincidir, compartir temas, hemos estado de acuerdo en muchos, hemos estado en desacuerdo en algo otros. A Henry, ¿verdad? Que también está, no sé si en su casa, o a Tania también, ¿verdad? Desde su casa o donde sea que esté, que hemos podido compartir. Un saludo donde sea que estén. Gracias también por el espacio que pudimos compartir. Las ideologías y las opiniones pueden ser diferentes, pero el respeto y todo lo que hemos vivido aquí ha sido increíble. Muchas gracias, de verdad. Sí, yo también quiero agradecer a Henry y Tania. Quería agradecerle a Henry, Tania y a Isaac por la amistad y por el diálogo respetuoso, que creo que es algo que siempre mantuvimos acá, a pesar de las diferencias de opinión. Muchas gracias. Déjeme decirte que cuando comentábamos este programa con Ernesto, particularmente yo tenía mis inquietudes, es decir, ¿por qué el formato meter 4 personas jóvenes en el sentido de que tengan una visión diferente, no calcada? Aunque yo particularmente no comparto, creo que la apertura que debe tener una persona para un cambio no radica en la juventud, porque hay jóvenes con mentes más cerradas que viejos y viceversa, viejos más. Creo que está en esa ecuanimidad y en esa prudencia. Particularmente quiero felicitarlos porque vi el comportamiento de ustedes durante este último año, en que duró el programa, diferentes concepciones. Y hay que decirlo con mucha propiedad, ¿verdad? Mantuvieron sus posiciones por momentos duras, encontradas, pero esa es la democracia. Yo creo que eso es precisamente saber vivir, combatir ideas con ideas, es decir, planteamientos con razonamientos. Yo creo que esa cultura la debemos de ir fomentando, de diálogo, de discusión. Vean ustedes lo que está pasando en nuestro sistema político en este momento. La falta de diálogo, de consenso, de puntos de coincidencia es lo que hace en un momento determinado que un país no dé ese salto que estamos esperando. Si es que nosotros lamentablemente no podemos saber la percepción que ha tenido, dijéramos, los otros 2 analistas que tuvimos aquí, para haberles como extrapolado qué era lo que cada uno. No me quisiera ir cerrando el programa sin antes esperarlo. Ustedes en algún momento de la entrevista, ¿verdad?, tuvieron, dijéramos, alguna visión diferente de lo que externaron, se sintieron presionados por las redes sociales. Ustedes son de una generación millennial, ¿verdad? Pero cuando regresen me dan ustedes su respuesta. No nos cambie, ya regresamos.
Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias por seguir en permanencia de Diálogo 21. Estábamos hablando ya en esta última parte, estos últimos minutos, quisiéramos dedicarlos a un mensaje que ustedes dejen en la mente de todos los televidentes, sobre todo porque son una nueva generación de personas, de políticos que se van, dijéramos, a integrar a un nuevo mundo, donde el cual la realidad es la que al final termina imponiéndose. Y no es lo mismo, como dicen, tenerla enfrente que verla venir. ¿Qué recomendaciones le harían ustedes o cuál sería el mensaje que ustedes quieren dejarle a la ciudadanía sobre su participación como jóvenes en un programa de opinión tan visto en el país y tan delicado a la vez? Bueno, creo que este espacio que se nos ha dado aquí a través de Grupo Megavisión y Diálogo con Ernesto López hace referencia a algo muy importante, que a veces la población lo hacía a tono de broma, de que estaba el programa del viernes y estaba el programa del miércoles, ¿verdad? Y creo yo que eso es importante, porque la población entiende que debe y hay una opción o una oportunidad para que nuevos personajes, nuevas personas, nuevos perfiles puedan incursionar en este tipo de programas de opinión pública, de participación, de diálogo, de dar nuestras opiniones en temas políticos, en temas sociales, y tener esas dos propuestas, ¿verdad? De lo que ha venido siendo y de lo que puede llegar a ser. Yo antes de participar en este programa veía mucho el programa de los viernes, de los lunes, y sacaba mis propias conclusiones. Ahora, ya durante este año, yo decía, los voy a ver porque necesito saber qué van a decir, porque el miércoles que voy a llegar no quiero repetir lo que ya dijeron. Entonces yo creo que es muy importante que esta renovación se vaya dando. Creo que la población tiene que entender que así como nosotros hoy estamos despidiéndonos de este programa, también van a haber nuevas oportunidades para poder seguir impactando con nuevas decisiones, nuevas personas que puedan venir, que nosotros podamos continuar en otros aspectos de nuestras vidas, de nuestras carreras, con una diferente rumbo, ¿verdad? Porque aquí estamos como analistas, como panelistas. Obviamente algunos de nosotros vamos a incursionar en la política y vamos a optar por un cargo público, pero eso es lo que tenemos que ver, ¿verdad? Que estos espacios nos dan la oportunidad de poder llegar a hacer un cambio, de poder renovar la forma de hacer las cosas, y que la población es la que tiene la decisión tanto como de vernos cada miércoles, como también de seguirnos después o más allá de este programa, para seguir conociendo nuestras posturas, nuestras propuestas, nuestras ideas, nuestras opiniones. Y creo que eso es lo bonito, ¿verdad? Qué bonita la democracia, qué bonita la república que tenemos, que nos permite poder tener este tipo de opciones y este tipo de decisiones. Leonor. Yo sé que muchas de las personas que nos están viendo tienen la misma experiencia, donde pareciera que actualmente lo que más hay en el país es preocupación, pesimismo, incertidumbre de lo que se viene y del futuro y de cómo vamos a salir adelante. Pero hay que decirlo, en sus peores momentos, El Salvador siempre ha sabido levantarse. Pero ese levantarse no ha sido solo, sino que se ha levantado porque las personas más comprometidas y más honestas con el país le han apostado, y todos hemos dejado el pecho, y otras generaciones, yo respeto mucho a las generaciones mayores que en su momento, cuando el país lo necesitó, estuvieron a la altura de las circunstancias, así que juntos nos vamos a volver a levantar. Pero hay que decirlo, la renovación que queremos y la transformación que necesitamos como país no se va a dar sola si no nos involucramos.
Entonces ese es mi llamado a los jóvenes, a las mujeres, a los grupos vulnerables. Tomemos una voz, ejerzamos nuestra voz y contribuyamos a construir el país que queremos. Apostémosle a algo nuevo. Si realmente estamos frustrados con cómo se han venido haciendo las cosas, cambiémoslas. Pero pasa porque nosotros nos involucremos de la forma que nos sintamos más cómodos. Pero no podemos seguir esperando que otros sean los que cambien y que otros sean los que arreglen las cosas y cambien su comportamiento. Entiendo que el hecho de que ustedes abandonan el programa no quiere decir que se salen, dijéramos, del ámbito, sino por el contrario, entran e incursionan en un nuevo panorama. ¿Es así? Sí, efectivamente, creo que ya es un hecho público que tanto Isaac como yo estamos buscando una candidatura. Henry también está buscando una candidatura municipal. Tania, entiendo que continúa involucrada en temas de incidencia más desde la opinión pública. Yo creo que desde el momento en que tomamos un espacio y tomamos la responsabilidad de actuar desde ese espacio, no hay retroceso, siempre se busca más para adelante para buscar más incidencia. Yo en lo personal, yo le aposté a este país desde hace un montón, le aposté desde que elegí estudiar leyes y después elegí estudiar políticas públicas. Luego le aposté en el sentido tuve el privilegio de poder irme a estudiar becado afuera del país y a mí nunca se me cruzó por la mente quedarme fuera del país. Yo siempre quise regresar a El Salvador y apostarle a El Salvador. Y creo que ahora lo único que estoy cambiando es cómo le apuesto a El Salvador, que es dejar de incidir desde la periferia y tratar realmente de tomar espacios donde se toman las grandes decisiones para poder mejorar la vida y el bienestar de todos los salvadoreños, especialmente los más vulnerables. Okay. Sí, definitivamente que por eso te decía que yo espero que no sea un adiós, sino que un hasta luego, cuando volvamos a estar acá conociendo nuestras posturas y nuestras propuestas ya en tiempo electoral, porque definitivamente estos espacios que nos han dado nos han incluso motivado y nos han reconfirmado nuestro deseo de aportar y de sumar a este país. Yo creo que un factor común, estoy seguro de que un factor común de muchos de los jóvenes que estamos incursionando en la política es que todos hemos tenido la oportunidad de abandonar el barco y de decir yo mejor me voy, que es lo que está pasando con muchos jóvenes y que es lo que ya no queremos que siga pasando, y por eso hemos tomado la decisión de incursionar y de poder hacer una diferencia en algún momento, si se puede, si Dios lo permite, si la población lo permite, en que podamos nosotros, a través de todo lo que hemos aprendido, de lo que nos seguimos preparando, porque hemos entendido que la función pública debe de ser algo a lo cual nos preparemos para poderle dar lo mejor a la población. Tiene que ser lo mejor y poder nosotros llegar a impactar de una manera contundente. Por eso el llamado a los jóvenes a que se involucren, a las mujeres a que se involucren, a los sectores vulnerables, a las poblaciones indígenas a que también busquen una participación en la política, que también tienen derecho a poder estar ahí. Yo creo que a mí en lo personal, haber estado en este panel y haber recibido el apoyo de la gente, de la familia y haberme abierto a las diferentes opiniones, me reconfirmó el deseo de poder postularme por una candidatura, y es por eso que nos vamos, ¿verdad? No es por otra cosa. Yo quiero aclarar que nunca me he sentido obligado a seguir ciertas líneas como algunos podrían decir. Al contrario, aquí hemos debatido e incluso nos hemos discutido atrás de cámaras en ciertos temas, pero yo espero de que realmente este nuevo cambio que va a haber abra la puerta a más jóvenes para que sigan participando. Bien, y muchas gracias por hacer esa aclaración. El Grupo Megavisión se ha caracterizado, dijéramos, por abrir estos espacios, por mantener esa ecuanimidad y ese equilibrio, dijéramos, de opinión. Y creo que cuando tú externas precisamente es que van corriendo una candidatura, ¿verdad?, para un puesto de elección popular, permite que ustedes puedan optar desde otra tribuna cómo poder incidir en el país.
El Grupo Megavisión se ha caracterizado precisamente por abrir estos espacios, por fomentar la democracia en el país, pero quizás lo más importante, por mantener una línea editorial independiente, ¿verdad?, que pueda incidir de alguna manera para que usted como televidente se forme su propia opinión, genere su propia visión de país y que cuando lo toque definir los rumbos de esto tenga muy claro y muy pensado hacia dónde va nuestro país. En nombre de Diálogo 21 AM y del Grupo Megavisión y de todos los televidentes les queremos dar y reiterar nuestros agradecimientos por este tiempo. Les deseamos toda la buena suerte en la nueva etapa de su vida. Que Dios los bendiga y nos vemos el día de mañana en otro programa Diálogo 21. Muchas gracias. Somos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.